Cuando abrí la puerta de la oficina, encontré a mi marido con la amante dentro de nuestra empresa. Lo que él no sabía, es que ella ya era mía. Te voy a contar cómo me vengué sin que él lo imaginara. Conocí a Pedro cuando aún éramos jóvenes, en una época en la que la vida no prometía mucho más que dificultades y cuentas atrasadas. Vivíamos en una pequeña aldea de Cataluña, donde los sueños parecían demasiado caros para nosotros. Yo trabajaba en una tiendecita estrecha vendiendo artesanías para turistas, mientras Pedro hacía trabajos ocasionales en el mercado local. Nuestro primer encuentro fue tan banal como significativo, él derribó sin querer un jarrón de la tienda. En ese instante, entre sonrisas tímidas y disculpas incómodas, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Nuestra relación creció rápidamente. No solo nuestros corazones latían al mismo ritmo, sino también nuestros sueños. A veces, al final de un largo día, sentados en el porche de la modesta casa que alquilábamos, imaginábamos cómo sería tener dinero suficiente para vivir sin preocupaciones. Pedro decía con convicción, Irene, te prometo que un día tendremos dinero para hacer todo lo que queramos. Lo voy a lograr, ya verás. Esas palabras, dichas con tanta firmeza, se convirtieron en mi ancla en los momentos más difíciles. Poco tiempo después, Pedro me pidió matrimonio. Fue un domingo lluvioso, sin ningún lujo, solo nosotros dos en un parque cerca de casa. La ceremonia fue simple, casi improvisada, pero cada promesa hecha allí tenía un peso inmenso. Mientras sostenía las manos de Pedro, me di cuenta de que no eran solo las dificultades lo que nos unía, sino una fuerza mayor que nos hacía creer en lo imposible. Tú no necesitas lujos, ¿verdad? Bromeó, sonriendo. Solo necesito de ti y de tus promesas locas, respondí, emocionada. Ya casados, nuestro primer gran desafío fue el financiero. La casa era pequeña, los gastos enormes, pero no nos rendíamos. Un día, Pedro apareció con una idea audaz, vamos a abrir una agencia de turismo. Podemos empezar desde cero, solo tú y yo. Nunca habíamos emprendido antes. No teníamos experiencia, ni dinero, ni contactos, pero teníamos algo valioso, esperanza. En pocos días, organizamos todo. La oficina era diminuta, las paredes aún tenían grietas, pero había allí un sentimiento palpable de que ese era nuestro primer paso hacia el sueño prometido. La primera semana fue cruel. Ningún cliente cruzó la puerta, y nuestra caja casi vacía amenazaba con cerrar antes de haber empezado. Al final del día, agotada y preocupada, encontré a Pedro sentado frente a la vieja computadora, tratando de armar un anuncio improvisado. Lo vamos a lograr, Irene. ¿Aún crees en mí? Preguntó con una sonrisa decidida, pero claramente preocupado. Nunca dejé de creer, respondí, con convicción. Pedro apretó mi mano, y sentí toda su valentía transferirse a mí. Era como si nos dijéramos el uno al otro que, juntos, no nos rendiríamos jamás. Los primeros años de la agencia fueron una prueba constante de nuestra determinación. Las dificultades parecían infinitas, cuentas vencidas, pocos clientes, noches sin dormir buscando soluciones para los problemas que surgían a diario. Aún así, el deseo de construir algo nuestro era mayor que cualquier obstáculo. Cada pequeña victoria era celebrada como un gran logro, y en esos momentos sentíamos que todo valía la pena. Pedro se dedicaba por completo al trabajo, y yo estaba a su lado, enfrentando cada desafío con determinación. Poco a poco, nuestros esfuerzos comenzaron a dar frutos, el movimiento aumentó, el nombre de la agencia empezó a circular y, finalmente, vimos las primeras ganancias reales. Fue durante esta fase prometedora que descubrí algo que cambiaría por completo mi vida. Una mañana, antes de ir a la oficina, sentí un malestar extraño y decidí hacerme una prueba. El resultado fue claro, estaba embarazada. Una emoción profunda se apoderó de mí. De inmediato, busqué a Pedro, que estaba concentrado analizando unos contratos nuevos. Pedro, necesito contarte algo importante, comencé, casi sin voz. Él levantó la mirada, percibiendo la seriedad del momento. ¿Qué pasa, Irene? ¿Estás bien? Estoy embarazada. Vamos a tener un hijo.
Él sonrió sorprendido, sus ojos brillando de emoción. Eso es maravilloso, dijo, abrazándome con ternura. Vamos a lograrlo, Irene. Todo va a salir bien. Decidí alejarme temporalmente de la agencia para vivir plenamente esta experiencia. El embarazo trajo una nueva alegría, pero también creó una distancia inesperada entre nosotros. Pedro asumió aún más responsabilidades, pasando noches en la oficina, rodeado de papeles y reuniones interminables. Noté que, poco a poco, parecía más distante, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Una noche, al llegar a casa, se veía frustrado y cansado. Le pregunté si todo estaba bien, intentando acercarme. Pedro, pareces agotado. ¿Pasa algo? Solo estoy cansado, Irene. No te preocupes por mí, respondió secamente, desviando la mirada. No necesitas cargar con todo tú solo, insistí con calma. Estás embarazada, Irene. Necesitas descansar. Yo me encargo, no te preocupes. La conversación murió ahí, y el silencio que siguió no fue reconfortante. Me di cuenta de que Pedro, incluso ante el creciente éxito de la empresa, estaba cambiando de alguna manera, alejándose justo en el momento en que deberíamos estar más unidos que nunca. Algo dentro de mí me decía que esa distancia no era solo física, y por primera vez, sentí que tal vez había algo que no estaba viendo con claridad. Aún así, decidí apartar esos pensamientos incómodos y confiar en nuestra historia. Después de todo, habíamos superado tantas cosas juntos. No podía permitir que dudas sin fundamento lo arruinaran todo ahora, justo cuando nuestros sueños estaban tan cerca de hacerse realidad. Todavía estaba sumida en la discreta felicidad del embarazo cuando una nueva figura apareció en escena en la empresa. Pedro me dijo que era una inversora interesada en expandir nuestras operaciones, alguien que nos ayudaría a alcanzar mayores alturas. En ese momento, confié plenamente en él. Mi vida giraba en torno a exámenes médicos, reposo y preparativos para el futuro bebé. Creía que, si Pedro había traído a alguien externo para ayudar, seguramente tenía buenas razones. Los comentarios sobre esa mujer comenzaron poco a poco. Empleados cercanos, en conversaciones rápidas, mencionaban que ella estaba con Pedro la mayor parte del tiempo, participando en reuniones y dando opiniones más allá de lo que se esperaría de una simple inversora. Algunos lo encontraban extraño, pero nadie hablaba abiertamente. Tal vez por respeto hacia mí, tal vez por miedo a problemas. Tu marido parece haber encontrado una aliada de peso, Irene, decían las personas, sin muchos detalles. Yo absorbía eso sin preocuparme. Pensaba, si Pedro cree que esta ayuda es positiva, entonces que sea bienvenida. Sin embargo, en ciertas conversaciones informales, noté un tono de inquietud. Un empleado llegó a contarme que los había visto salir juntos para almuerzos largos, siempre envueltos en un ambiente que no parecía solo profesional. Cuanto más pasaba el tiempo, menos Pedro aparecía en casa. Justificaba todo con la misma excusa, la empresa estaba en plena expansión y eso le exigía mucho. Yo intentaba comprenderlo, porque recordaba cómo habíamos soñado con esos momentos de crecimiento. Me enviaba mensajes fríos y breves, afirmando que llegaría tarde porque tenía reuniones interminables. Confieso que me molestaba, pero intentaba acallar mi inquietud. No quería discutir, necesitaba cuidar de mi salud y del bebé que crecía en mí. Fue entonces cuando Marisa, una empleada antigua y de mucha credibilidad, empezó a notar algo diferente en el aire. Siempre había sido leal a la empresa y, de cierta forma, también a mí. Según me contaron después, Marisa comenzó a observar los movimientos de aquella inversora y de Pedro por los pasillos. Notó cómo se encerraban en salas para supuestas reuniones breves que se extendían más de lo habitual. Cierto día, Marisa presenció una escena muy clara. Acababa de ordenar unos documentos en el archivo central cuando escuchó voces bajas provenientes de una de las salas. La curiosidad la llevó a verificar quién estaba allí, era Pedro acompañado de la inversora. Se quedó en silencio, pero en ese momento escuchó risas apagadas. Después de un tiempo, vio que salieron del recinto con el cabello despeinado y los semblantes agitados, intentando recomponerse mientras se dirigían en direcciones opuestas.
Marisa guardó esa sospecha durante algunos días, porque no quería generar un escándalo sin tener certeza de nada. Sin embargo, la expresión de Pedro cuando veía a esa mujer, las conversaciones en susurros y la presencia casi constante de ella a su lado empezaron a volverse obvias para quien estuviera atento. Los comentarios en los pasillos se multiplicaron, y por más que yo quisiera ignorarlo, toda la agencia parecía respirar un aire de suspenso. Con el paso de los días, Marisa reunió valor y decidió ir a mi casa. Aquello fue inesperado para mí, ya que rara vez aparecía fuera del ambiente laboral. Yo estaba descansando en el sofá, intentando aliviar los dolores del final del embarazo, cuando escuché golpear la puerta. Me levanté con cuidado y la abrí, encontrando a Marisa con el rostro serio. ¿Qué pasó, Marisa?, pregunté, preocupada por aquella visita sin previo aviso. ¿Estás bien? Ella dudó por un segundo, luego respiró hondo. Irene, vine porque creo que necesitas saber lo que está pasando. Es sobre Pedro, y esa inversora. Mi expresión se cerró de inmediato. ¿Qué pasa con ellos? Marisa entró, sin esperar invitación, y se sentó en la silla del salón como si cargara un peso. Comenzó a describir todo lo que había visto, los encuentros a puerta cerrada entre ambos, los susurros en los pasillos, la evidente intimidad. Hasta que mencionó la escena más desconcertante, Pedro y la mujer saliendo de una sala con la ropa desordenada y expresiones tensas, claramente alterados por algo más íntimo que una simple reunión de negocios. Lo vi con mis propios ojos, Irene. Y no fue solo una vez. Ella se está entrometiendo en todo, influenciando decisiones, y está pegada a él como si fuera dueña de la empresa, o de él. Mi reacción fue inmediata. Me levanté del sillón con un ímpetu que mi estado físico apenas permitía. ¿Viniste a mi casa a decirme esto? ¿Quién te crees que eres, Marisa? ¿Estás insinuando que soy una idiota? ¿Que no conozco al hombre con el que me casé? Ella permaneció en silencio. Su mirada tranquila solo me irritaba aún más. Siempre has sido correcta, pero esto ya cruzó la línea. Es una osadía venir a mi casa con chismes. No voy a tolerar ese tipo de ataque a mi matrimonio. Si ya no confías en tu trabajo ni en el liderazgo de Pedro, tal vez sea hora de reconsiderar tu lugar en la empresa. ¿Me estás amenazando con despedirme?, preguntó ella, sin alterar el tono. Te estoy diciendo que, si sigues difundiendo esas historias, no veo otro camino, respondí, firme, guiada más por el orgullo herido que por la razón. Marisa se levantó, me miró a los ojos con una tristeza que me marcó. Un día verás que yo tenía razón. Y cuando ese día llegue, espero que todavía haya tiempo para arreglar algo. Salió sin decir más. El silencio que quedó en la sala era denso. Estaba temblando, pero no de miedo. De rabia. De confusión. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía pensar que Pedro sería capaz de traicionarme después de todo lo que habíamos vivido? Pasé los días siguientes fingiendo que nada había pasado. Seguía defendiendo a Pedro ante todos, incluso ante mí misma. Pero algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Pedro estaba cada vez más ausente. Las justificaciones venían como respuestas automáticas, vacías. ¿Y yo? Estaba a punto de dar a luz sola, rodeada de promesas rotas y una desconfianza creciente que insistía en llamar a la puerta. La víspera del parto, él salió diciendo que necesitaba resolver un problema urgente en la empresa. Le pedí que se quedara, que fuéramos juntos al hospital para los exámenes finales. Me respondió sin siquiera mirarme, llámame si empieza cualquier cosa. Yo vuelvo. Él no volvió. Los dolores comenzaron por la tarde, y esa madrugada nació mi hijo. Yo con mi madre al lado, y su padre, quién sabe dónde. En el momento en que vi el rostro de mi bebé, una certeza se formó, estaba sola. Y ya no era posible negarlo. Pedro apareció en el hospital al día siguiente, sin flores, sin brillo en los ojos. Entró a la habitación como si nada hubiera pasado, como si su ausencia en el nacimiento de su hijo pudiera ser borrada con un simple tuve un imprevisto. Miró al bebé, hizo un elogio rápido y se apoyó en la pared, como si fuera un visitante cualquiera. Es bonito, se parece a ti, dijo, sin emoción.
No estuviste allí, respondí, sin ocultar mi tono. Te dije que estaba resolviendo un problema. La empresa no se detiene solo porque fuiste al hospital. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Guardé silencio, mirando a mi hijo. La forma en que Pedro trataba ese momento tan importante como si fuera solo otro evento cotidiano me hizo ver que algo había cambiado de forma irreversible. En los días siguientes, mantuvo la misma frialdad. Decía que estaba cansado, que necesitaba descansar, que las noches eran pesadas por el trabajo. Evitaba al bebé, me evitaba a mí. Cuando hablaba conmigo, era como si conversáramos por obligación. Nada de cariño, nada de compañerismo. Y cuanto más se alejaba, más clara se volvía la verdad que tanto me esforcé por no ver. Una noche, sola en la habitación, con mi hijo dormido a mi lado, tomé el celular y miré el nombre de Marisa en la pantalla. Pensé 1000 veces antes de llamar, pero al final respiré hondo y lo hice. Hola, Marisa, soy yo. Yo, necesito pedirte perdón. Ella no dijo nada los primeros segundos. Solo esperó. Tenías razón. En todo. Pedro está raro. Distante. Y ahora veo que ya no puedo fingir que todo está bien. No necesitas disculparte, respondió con una calma que me reconfortó de inmediato. Necesitas protegerte. Nos encontramos 2 días después, en una pequeña oficina que Marisa alquilaba para llevar adelante un proyecto paralelo. Llevé a mi hijo conmigo. Ella lo sostuvo en brazos con una ternura que me emocionó. Necesitas pensar con la cabeza fría ahora, Irene. Olvídate del corazón por un momento. Pedro ya no es el mismo. Y si realmente está involucrado con esa mujer, puedes perderlo todo. Incluso la empresa. ¿Pero qué puedo hacer? Él todavía está al frente del negocio. Todo aún gira en torno a él. Tienes que tener el control. Necesitas adquirir el 55% de las acciones. Solo así él no podrá dejarte de lado ni sacarte de la empresa. Eso es imposible. No tengo dinero para eso. No necesitas comprar todo de una vez, ni a tu nombre. Usa nombres de confianza, personas que él no sospecharía. Hazlo de manera fraccionada, discreta. Tomará tiempo, pero es posible. La idea era absurda y brillante. Volví a casa con la cabeza a 1000. Pasé la madrugada investigando caminos. Al día siguiente, entre una toma de leche y otra, llamé a un antiguo contacto que había trabajado en asesoría financiera. Le pedí referencias de empresas de inversión enfocadas en microempresas familiares. 3 días después, conseguí una reunión virtual con una de ellas. Expliqué mi interés en adquirir acciones de mi propia empresa de manera indirecta, y lo entendieron de inmediato. Es una estrategia arriesgada, pero viable. Podemos ayudarte con eso. Si logras garantías mínimas, podemos armar un grupo de compradores encubiertos, dijo el consultor, directo. Tomé un préstamo usando lo poco que tenía a mi nombre, vendí joyas de familia, reactivé antiguos contactos, pedí ayuda a 2 amigos que confiaban en mí ciegamente. En menos de 3 semanas, ya había adquirido, de forma dispersa, casi el 20% de la empresa. Era un comienzo. Pedro estaba tan absorto en su nueva realidad que ni siquiera notaba lo que sucedía a su alrededor. La agencia prosperaba, sí. Pero detrás de las apariencias, él se alejaba cada vez más de la esencia del negocio, y de mí. Mientras él desfilaba con la tal inversora en eventos del sector, yo, en silencio, tejía mi propia red. Con el apoyo de la empresa de inversiones y la orientación de Marisa, seguí adquiriendo acciones en nombres de confianza. Un ex socio de Pedro que se había alejado tiempo atrás aceptó ayudarme, invirtiendo a través de un tercero. Un primo mío, discreto y leal, también se convirtió en socio minoritario. Incluso usé el nombre de una ex profesora jubilada que confiaba tanto en mí que ni quiso saber los detalles. Cada nueva adquisición me acercaba al 55%, el número mágico que me daría el control de la empresa que fundamos juntos. Pedro no cuestionaba los cambios en el cuadro de socios. Tal vez porque estaba demasiado ocupado con la amante, o tal vez porque jamás imaginaría que yo tuviera el coraje y la frialdad necesarios para dar un golpe tan limpio.
Estás yendo demasiado lejos, llegó a decir Marisa en un momento de duda mío. ¿Estás segura de que quieres continuar? No es querer. Es necesitar. Él cruzó todos los límites. Ahora es mi turno. Acordamos el siguiente paso: instalaríamos una cámara discreta en la sala de reuniones que Pedro solía usar para sus encuentros paralelos. No sería fácil, pero Marisa conocía bien el edificio y aún tenía acceso a áreas restringidas. No podemos simplemente acusar, dije. Necesitamos mostrar. Necesitamos pruebas. Marisa se encargó de todo. En menos de una semana, la cámara ya estaba funcionando, posicionada entre libros decorativos y equipos antiguos. El lugar era utilizado por Pedro con frecuencia, siempre con puertas cerradas y horarios extraños. Comenzamos a monitorear discretamente. Pasaron días hasta el momento decisivo. Una tarde, recibí una notificación en el celular. Marisa me había enviado una grabación con pocas palabras. Pasó de nuevo. Abrí el video con las manos temblorosas, aún en la cuna del cuarto de mi hijo. Allí estaban, Pedro y la inversora. Ella lo esperaba sentada sobre la mesa, y él entró sonriendo. Las imágenes mostraban besos, caricias y una conversación íntima que dejaba claro, ya no había espacio para dudas. ¿Tú crees que ella sospecha algo?, preguntó la mujer. ¿Irene? Está demasiado ocupada jugando a ser madre, respondió él, riendo. En ese instante, sentí que algo se apagaba dentro de mí y comencé a llorar. Yo ya sabía. Solo faltaba ver. Llamé a Marisa y le dije, mañana. Prepara todo. Yo misma me encargo. Ella no preguntó qué planeaba. Sabía que, cuando una mujer como yo decide actuar, no hay vuelta atrás. Pedro acababa de firmar su propia sentencia. Y ahora, quien estaba en control era yo. A la mañana siguiente, Marisa me avisó de nuevo, estaban juntos en la oficina, así que era mi momento de actuar. Tomé el auto y fui a la empresa. Entré sin golpear. La puerta se abrió despacio, revelando exactamente lo que esperaba: Pedro y ella, una vez más juntos, en una pose íntima que no necesitaba explicación. Espero no estar interrumpiendo nada, corporativo, dije, con la voz seca pero una sonrisa afilada. Pedro abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. La amante se acomodó, claramente incómoda, intentando bajar de la mesa con la dignidad que le quedaba. Irene, por el amor de Dios, perdóname, esto no es lo que parece, dijo casi llorando. Ah, Pedro, no arruines la escena con clichés. Si vas a mentir, al menos sé creativo. ¿Estaban ensayando una nueva campaña? Porque esta imagen daría una gran pieza publicitaria: turismo íntimo, descubre los bastidores de la traición. Ella intentó decir algo, pero hice un gesto con la mano. Querida, no te preocupes. Tu papel en este espectáculo termina hoy. Solo fuiste una figurante con demasiadas líneas. Pedro se levantó, intentando mantener la postura, con esa arrogancia que él creía que aún funcionaba conmigo. Tú no mandas aquí, Irene. ¿Todavía crees que puedes controlar algo? Respiré hondo y saqué una carpeta del bolso. La puse sobre la mesa. Dentro, todos los documentos que comprobaban mis adquisiciones. En realidad, Pedro, sí mando. Compré el 55% de la empresa. En silencio. En partes. Mientras tú jugabas a ser jefe con tu nueva gerente de seducción, yo me convertí en la dueña de todo esto. Él se quedó inmóvil. Abrió la carpeta. Leyó. Volvió a leer. Y entonces, por un momento, pareció entender que había perdido el juego. Sus ojos perdieron el brillo, su expresión se endureció. Me traicionaste, murmuró, casi con tono de dolor. Oh, Pedro. ¿Yo te traicioné? ¿De verdad quieres jugar esa carta? Porque mira, si vamos a medir traiciones, tú llevas una ventaja enorme, dije, cruzando los brazos. La inversora, ya de pie, le susurró algo, como si le pidiera que nos fuéramos. Pero yo no había terminado. Estás despedido. De la empresa, del cargo que ocupabas,
y de la vida cómoda que construiste sobre mis hombros. Soy la nueva presidenta de la agencia. Tú ahora no eres más que un visitante. Puedes pasar por recursos humanos. Marisa apareció en la puerta, como un reloj suizo. Puntual, firme, leal. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, con una sonrisa contenida. Todo bajo control, respondí. El divorcio fue inevitable, y sorprendentemente rápido. Pedro, acorralado, humillado y sin fuerzas para discutir, aceptó casi todas las condiciones. Lo único que intentó negociar fue la custodia parcial de nuestro hijo. Acepté, no por generosidad, sino porque sabía que, de ahí en adelante, tendría que enfrentar la verdadera responsabilidad de ser padre, aunque fuera a pedazos. Ya no había espacio para fantasías. Como parte del acuerdo, renunció a la mayor parte de las acciones restantes. Sin alternativas, me vendió el resto por un valor simbólico. Y así, en silencio y sin aplausos, la agencia pasó a ser completamente mía. Al principio, confieso que todo me parecía extraño. Me sentaba en la silla de presidencia, miraba los contratos, los balances, las reuniones, y pensaba, ¿fue por esto que él se perdió, por este poder, por estos números? Pero pronto entendí que el problema nunca fue el éxito. Fue la forma en que él lo manejó. Pedro usó la empresa como escenario para alimentar su propio ego. Yo la transformé en una misión. Marisa, antes desacreditada y casi despedida por mí, se convirtió en mi mayor aliada. Ella sabía todo, de los procesos, de las debilidades de la estructura, de los vicios que Pedro cultivaba. Reformamos juntas toda la base. Nuevas contrataciones, nuevos contratos, nuevos rumbos. Y con la confianza restablecida entre nosotras, la agencia floreció como nunca antes. Deberías poner tu nombre en la entrada, dijo una mañana, mientras firmábamos papeles para expandirnos a otra sucursal. Prefiero que el nombre hable por lo que hacemos, no por quien manda, respondí. Pero si quieres bordarlo en las toallas, te dejo. Reímos. Por primera vez en mucho tiempo, reímos sin pesar. Pedro, por su parte, cayó en el olvido. Con problemas financieros y alejado del mercado, también fue abandonado por la amante, que desapareció en cuanto los negocios se derrumbaron. Intentó volver a la vida que tuvo antes, pero las puertas que él mismo cerró ahora estaban cerradas para él. De vez en cuando, nos encontramos para los ajustes de la custodia. Él aparece más delgado, más cansado, con la postura de quien aún intenta entender en qué momento todo empezó a desmoronarse. Lo trato con la cordialidad necesaria. Nada más que eso. Él lo sabe. Ya no hay espacio para lamentaciones. Has cambiado, me dijo una vez, después de dejar a nuestro hijo en casa. No. Solo volví a ser quien siempre fui. Tú fuiste el que se perdió en el camino. Hoy, la agencia sigue creciendo. Somos reconocidos en varias regiones, recibimos premios, cerramos alianzas sólidas. Pero, más allá de eso, recuperé mi paz. Cada mañana que abro la puerta de la oficina, sé que todo allí tiene mi esfuerzo, mi dolor, mi coraje. Y aunque el pasado aún me visite en recuerdos sueltos, ya no me domina. Pedro fue un capítulo que terminó. Y yo, finalmente, escribo la historia como debe ser, con claridad, con propósito y con verdad. Si esta historia te atrapó hasta aquí, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Hay muchas historias reales y sorprendentes por venir. Hasta la próxima.